Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo cómo nos vean en las grabaciones de YouTube a la hora que ustedes nos estén viendo latitud. Antes que nada, pues espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en una nueva sesión del laberinto, ciclo que no es ciclo a propósito de. Hoy me toca a mí la batuta de Asterión y hoy les traigo con un texto candente, incendiario, como es típico del carácter de Oscar Wilde. Es un híbrido de ensayo filosófico con diálogo, con estilo literario que se llama La decadencia de la mentira. Un comentario. Este texto me llamó la atención porque este texto lo había visto en un canal de divulgación filosófica de un chico en Barcelona que se llama Leo Espluga, que lo había recomendado, de ahí que conocí este texto de Oscar Wilde. Yo lo empecé a leer por curiosidad a partir de este canal de YouTube que les he comentado, y al revisar el texto a mí sí me quedó como varias marcas del estilo de Wilde y su crítica que hace de la concepción de la naturaleza y su relación con el arte, que es ahorita una de las premisas que vamos a analizar y perdernos en el laberinto de Asterión. Voy a dar un breve preámbulo nada más para comentar por qué traje el texto también en esta ocasión precisa. Ya leímos a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, un autor realista. Aquí lo que pretendo, a ver si nos sale el ejercicio, es una forma de dialéctica, donde ya vimos a un realista, tesis. Ahora vamos a ver a un crítico de ese realismo, antítesis. Vamos a ver si nos sale la fórmula hegeliana, donde chocamos las dos cosas que traemos de lectura previa para llegar a una síntesis, ¿no? A ver, en nuestro puro estilo de laberinto, a ver si Hegel no nos da un coscorrón o nos jala las patas en la noche. Pero digamos que ahí está como el preámbulo que yo quiero para esta obra. Oscar Wilde, como ustedes sabrán, tiene un cariz romántico muy fuerte, pero a él le toca vivir a finales del siglo XIX, es un dandy victoriano. Y a partir de este estilo, que ya hemos visto en este laberinto con obras que ya habíamos comentado aquí previamente de Wilde, como la de este santo, la de Salomé, recordarán que su estilo en su obra de teatro, como critica estas partes de Salomé que besa la cabeza de este santo, que le cortan la cabeza porque no quería hacer lo que Salomé quería y todas estas cosas. Bueno, Oscar Wilde va a escribir este ensayo incendiario porque él va a ver en su época, recordemos finales del siglo XIX, 1880, 1890, para que se vayan dando una idea, él estaba en contra de que la naturaleza fuera el foco de atención de todo, inclusive en el ámbito estético. Recordemos que en esta época el positivismo, que es una corriente filosófica que cultiva un francés llamado Auguste Comte, la ciencia era la primacía, era el centro de todo tenía que ser racional, lógico, todo tenía que tener una explicación de causa-efecto, no debía haber emociones. El investigador, ahí recordemos un sociólogo, un Emil Durkheim, que dice hay que tomar distancia de lo social y hay que verlo de mirada escéptica y con tu bata de laboratorio casi como si fueran ratones, tus sujetos de estudio, todo este rollo, ¿no? Les menciono esto porque Oscar Wilde con este afán dice es que le estamos dando la Madonna al arte. Le estamos dando la Madonna al arte porque estamos queriendo transferir todo este ámbito racional también en el ámbito literario, artístico, expresivo. Cuando Wilde en este comentario de la decadencia de la mentira dice, estamos en una decadencia, ¿por qué? Porque el arte ha perdido su carácter de mentira, su carácter, digamos, creativo, explosivo, detonador, generador, para poder concebir la realidad o lo que queremos llamar realidad. Hay un ejemplo, ya lo profundizaremos, cuando dice, es que las nubes las vemos porque el arte nos influenció en ello. Y yo dije, ah, caray. Y esto en parte me recordó mucho a lo que Néstor una vez comentó cuando vimos a Lovecraft, con el color que cayó del cielo, cuando nuestras percepciones del color no son puras e inmaculadas, sino que son construcciones un tanto también culturales. En Grecia el azul no existía, en la Grecia antigua. El azul lo metimos después, en la época del Renacimiento y en otras épocas, porque antes el azul, si ustedes se fijan en la Ilíada y en la Odisea, jamás utiliza el vocablo, no existía la categoría ni el concepto para dar cuenta de ello. Y mira que yo estoy haciendo historia conceptual, por eso como que tuve ese recuerdo en esa parte. ¿Cuál es la cosa aquí? Oscar Wilde, con su carácter incendiario, nos va a dar esta premisa que va a ser la clave con la que les voy a pedir que nos perdamos con sus puntos de vista. Omar, Néstor, que cursaron clases de filosofía en estética, recuperen todo ese bagaje, por favor, para ver qué tanto se sostiene esto, tanto estética como epistemológicamente, porque ¿cuál es la cosa que aquí va a venir a echar fuego Oscar Wilde? Cuando dice que el arte precede a la naturaleza, nunca al revés. Que todas nuestras concepciones de lo que consideramos natural siempre están influenciadas y construidas desde el arte. No es que el arte imite a la naturaleza como en este logos aristotélico, sino que el arte provoca las visiones en torno a lo natural.
Digamos que ahí es donde Oscar Wilde dice, me recordó este meme que sale una viborita con su cuerno. En mi humilde comentario, ahí sale la víbora echando su veneno y su cuernito de unicornio. Ahí les dejo la parte incendiaria, en mi humilde opinión. Así diría Oscar Wilde en esa parte, creo yo, si lo trasladamos a este meme contemporáneo. Pero bueno, digamos que la premisa está ahí, el arte precede a la naturaleza, y para hacer esta discusión teórica, él se basa en un diálogo entre dos personajes, Vivian y Cyril. Vivian y Cyril, que están en una casita de campo en Nottinghamshire, en Inglaterra, esas casitas de campo victorianas, ¿no? Donde los dandies iban allá a platicar, a echarse el cigarrito y a echar el coto. Empiezan a platicar sobre esta cuestión porque se supone que Cyril, hace un artículo que le comenta a su colega, a su amigo, a Vivian, que le dice, esta es la decadencia de la mentira. Quiero hacer este ensayo, una protesta, le llama. Este ensayo que critique la decadencia del siglo XIX que vivimos, finales del siglo XIX victoriano, donde el carácter explosivo, creador de ficción del arte, por así decirlo, está en crisis. Está en crisis, ¿por qué? Porque le estamos dando predominio a la parte racional por encima de la parte, digamos, creativa, explosiva, emocional. No sé si aquí ya debrayó un poco, pero digamos que por ahí va el argumento que Oscar Wilde trae consigo. Ya leímos, les digo, un autor de esos que critica Oscar Wilde, leímos a Flaubert, porque también por ahí se le va a la yugular a Emile Zola, se le va a la yugular a los impresionistas, se le va a la yugular a todo aquello que forma parte del realismo de finales del siglo XIX. Y es ahí donde empieza la cosa a ponerse sabrosa, teórica y epistémicamente hablando. Ese es como todo el preámbulo que yo les puedo dar de este texto, cómo lo conseguí, cómo lo conocí, un poquito de lo que he entendido Oscar Wilde, el argumento clave. Ahora les voy a pedir por favor, como siempre es costumbre en este laberinto, sus impresiones del texto, y partiendo de ahí ya nos podemos perder a gusto en los cuartos de Asterión respecto a las impresiones. Paréntesis, en los comentarios de WhatsApp en los estados vi que, Héctor, esta lectura te fascinó, porque vi que hasta vi partes de los estados donde hacías algunas close-ups de algunos parágrafos que te gustaron, sobre todo cuando habla de Shakespeare y su parte con el realismo. Ahí también nos comentarás, no me quiero adelantar. Por mi parte ya sería todo, les doy la palabra a ustedes. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima a primero? Héctor, adelante, por favor. Bueno, pues es un texto bastante extraño. Yo pensé en un inicio que estaba siendo irónico, guay, o sea, porque realmente es un tipo que le gusta pues llamar la atención, o sea, es un genio, realmente, su estilo es un genio, de Wilde, pero igual le gusta mucho la provocación, o sea, como que es excéntrico, obviamente, es dandy tipo, entonces es muy excéntrico. Me pareció a mí extraño que empezara realmente, primero, esta conversación ficticia con los nombres de sus hijos, ¿no? O sea, Vivian y Cyril son los nombres de sus hijos, ¿no? Los pone a dialogar prácticamente allí en su mente, ¿no? Eh, critica, me recordó a mí para empezar, dos pláticas. Primero me recordó a Tarantino cuando decía que Estados Unidos había perdido la forma de contar las historias, que era un pueblo de narradores de historias. Entonces recordaba quizás ahí un poco, ¿no? Esta añoranza como de señor ya grande de criticar el realismo, de decir así como que no, es que hemos perdido la facultad de apreciar la mentira, ¿no? Como un arte. O sea, creo que ya era como de alguna forma él tenía ya esa visión del pesimismo que iba a perder la literatura inglesa, ¿no? Una gran parte de su representación en el realismo. Critica también Dr. Hyde en Mr. Jekyll. Tiene unas partes que son interesantes, más adelante las tocamos, de la crítica. Deja ver quizás esbozos que, por ejemplo, a mí, recordando el retrato de Dorian Gray, me sonaban aquí, o sea, como que no había visto yo este paréntesis, como la representación de la mentira y del retrato de Dorian, como era el arte, cómo dejaba de lado la naturaleza, ¿no? Y lo imaginativo. No lo había notado hasta que ahorita realmente está el ensayo, como que dije, aquí tiene cosas que quizás después de leer estaría interesante darle un repaso al retrato de Dorian Gray, ¿no? Para complementarlo. No sé realmente si es de alguna forma, en momentos es tan incendiario
esperas que se tropiece solo, ¿no? Y hay pasajes donde hay momentos donde se tropieza él mismo, ¿no? Esta parte donde criticaba a Shakespeare me parecía fantástico porque no sé si se contradice de alguna forma él o se atropella a propósito, ¿no? Como para decir así como que sí, sí hay flaquezas en mi discurso, pero de todas formas se mantiene, ¿no? Esta parte que mencionabas de Shakespeare me hizo reír porque dice, está lejos todavía de ser un escritor perfecto, ¿no? Eso es una cuestión que menciona él, porque se basa tanto en la naturaleza que su arte se vuelve demasiado realista cuando el arte de Shakespeare es sumamente fantástico, ¿no? Entonces, no sabría yo eh, cómo confrontar esa parte, porque parece ser como una contradicción misma, ¿no? En su discurso que él quizás se percata y de forma irónica la intenta él mencionar para que no sea una piedrita más en el camino. Ahora, lo que es la naturaleza me cuesta, siempre ha sido algo que me cuesta a mí realmente comprender qué es lo que denomina naturaleza, ¿no? Porque siempre he pensado que lo que se denomina como naturaleza podría ser como la verdad, ¿no? O sea, como un punto en el cual hemos llegado de decir, las cosas son así y ya. O sea, no hay como bien mencionabas, lo que mencionaba Néstor sobre el color que cayó del cielo, no hay como una visión personal que esté empañada por una visión ya social de la naturaleza. En ese caso, lo natural no existe, ¿no? Quizás la gran crítica que hace Wilde es sobre dejar de interpretar el mundo y simplemente quedarte, como tú lo mencionas, con una cuestión científica de lo que está comprobado, ¿no? O sea, dejas de apreciar al mundo o de asombrarte del mundo y aceptas las cosas, ¿no? Como lo mencionaba siempre y se me queda la cuestión esta de Villoro, cómo nos apropiamos del mundo con las palabras, ¿no? Y quizás es eso el toque que le da Wilde, ¿no? A esta cuestión, o sea, cómo nos estamos apropiando de forma realista y ya no estamos interpretando de tantas formas el mundo, ¿no? Como podría ser. Gracias, Héctor. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Esto no es fácil. Entraña problemas, pues yo les decía, recuperen sus clases de estética, por favor. Los que cursaron esta materia. Problemas de este ramo y problemas epistémicos. ¿Por qué? Porque nuestro vínculo con la naturaleza, lo que dominamos como lo natural, es una bronca que ya desde Aristóteles se viene problematizando en sus textos clásicos. ¿Por qué? Porque nuestras visiones no son puras, digamos, inclusive cuando haces ciencia exacta. Tú estás partiendo de categorías con lógicas analíticas que no están dadas por antemano, son construcciones. Ahí Kant me puede medio mentar la madre, porque digamos que hay construcciones que se pueden denominarse a priorísticas, como el tiempo y el espacio, que nadie nos las enseñó, según él ya las tenemos preinstaladas en el disco duro de nuestra conciencia. Así que, como te podré decir, en la tarjeta BIOS, si nos vemos muy cibernéticos, muy de computadora. Pero, ¿cuál es la bronca aquí? Oscar Wilde radicaliza el debate al llevar el arte en su cuestión puramente creativa, puramente, ¿cómo te podría decir? Algo que no está puesto ahí, sino que tú vas construyendo y esa construcción se va, digamos, como compartiendo y esa construcción que hacemos influye en las cosas. Hay un pasaje que súper me llamó la atención donde dice que los atardeceres bellos y campantes, dice, no son puros e inmaculados. Dice, tú los ves porque el arte así los creó. Hubo una corriente artística que se creó de esa forma y eso te influyó a ti para que tú los percibas de tal manera. Pero eso, digamos que a un Hegel, por ejemplo, le va a decir, a caray, a ver, ahí como que ya no estoy tan de acuerdo. O un Hume, por ejemplo, ¿qué va a decir al respecto? Un Locke, que dicen que nuestra mente es tabula rasa y que todo se va registrando a partir de nuestras experiencias de la realidad. Hume, perdóname la palabra, Hume, toda la parte del realismo del propio Comenius, se empezarían a rasgar las vestiduras, a revolcarse en su tumba, nomás oír esto, que el arte precede la naturaleza. ¿Por qué? Porque son tradiciones, formas de entender el conocimiento o cómo se construye el conocimiento distintas. Pues les decía, aquí tenemos, inclusive si me veo más exquisito, también hay una bronca ontológica ahí, que Oscar Wilde se está metiendo con Sansón a las patadas. Cerré el paréntesis. Héctor, ¿quieres mencionar algo más? Nada más un paréntesis pequeño de lo que mencionabas, también cuando haces esta comparación con la neblina, ¿no? Que dice que la neblina siempre estuvo presente, ¿no? Y de repente ya le dan este aire romántico, ¿no? Y de hecho hasta relacionan, creo, el enamoramiento con la neblina, ¿no?
sus observaciones son, realmente creo que lo único que pretende Wilde es ser un incendiario, ¿no? O sea, como que aventar más gasolina en la controversia de lo natural, lo real y el arte, ¿no? Exactamente. Y digamos que ahí está, digamos, el carácter como provocador de este texto. No quiero meterle más ruido. Néstor, Omar, ¿qué impresiones tienen del texto? ¿Quién se anima? Omar, por favor. Este, pues, o sea, solo tal vez para agregar, o sea, no para decir mis impresiones, porque coincido, supongo que en la percepción que tuve de la obra. A mí, porque el arte precede a la naturaleza, me parece que ahí el verbo conflictivo es precede. Y tal vez yo a tu pregunta haría, o sea, ¿cómo entendemos preceder? En el texto se dice el arte imita la naturaleza imita el arte, ¿no? Pero ahí, ¿qué quiere decir ese imita? O organiza nuestra percepción. O sea, creo que ahí justo la relación entre arte y naturaleza puede ser interesante. Yo no sé si tengo suficientes conocimientos de, de estética para hacer comentarios, pero a mí recordé mucho de un texto bastante posterior a esta obra que es el de Walter Benjamin, el de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, y que tiene que ver con la relación entre el arte, las formas de percepción y como las industrias de consumo artístico, ¿no? Pero creo que ahí lo interesante es cómo percibimos la realidad y cuál es la pretensión del arte frente a la realidad. Yo incluso preguntaría si siempre tenemos que buscar la verdad en todos los campos de la experiencia humana. Pues una obra de arte tiene que ser verídica, que era una pregunta que hacíamos hace unas sesiones. Eh, Creo que tal vez esa es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos del arte, estamos buscando la verdad del arte, o que el arte nos dé verdades, o que el arte sea verdadero. Yo justo ahí creo que tengo mis inquietudes. En algún momento del texto él menciona al impresionismo, y de pronto yo pensaba, claro, es que, o sea, si él ya está dando cuenta del impresionismo, tal vez lo que no está justo alcanzando, o sí, creo que lo que alcanza a observar es lo que después las vanguardias van a hacer con el arte. Porque ya después de las vanguardias, pues va a venir el arte abstracto, el arte conceptual, porque después de la fotografía y el cine, uno se pregunta cuál podría ser la percepción que tenemos o la pretensión que tenemos del arte, porque lo cierto es que los objetos artefactuales no siempre han tenido la intención de representar la realidad o la naturaleza, sino que las intenciones del arte son múltiples. Entonces, tal vez ahí uno se puede colocar en términos de lo que opina a lo que debería aspirar el arte. Y creo que eso es lo problemático, porque tal vez en nuestra época las opiniones se diversifican un montón. Y ahí tenemos una Avelina Lesper, la policía del arte contemporáneo, ¿no? Y del arte en general, y que se ha vuelto casi un símbolo para muchas personas que me sumo, aunque no coincido con Avelina Lesper, que no entendemos el arte contemporáneo en sus pliegues, digamos, ¿no? Y que a mí no me gusta Avelina Lesper, vuelvo a reiterar, pero que sí se ha vuelto una figura que da argumentos para decir, claro, es que eso no es arte y esto sí es arte. Tal vez la pregunta no es si esto es arte o no es arte, sino en dónde ubicamos la presencia del arte, en qué época y cuál es la relación del arte con la época, que creo que eso es lo más interesante de la pieza de Weber. Y ya con eso cerraría. Ahorita doy la palabra a Nes. Me acuerdo ahorita que mencionas a Avelina Lesper. Justo me detonó esa parte. ¿Por qué? Porque este debate de qué es el arte o no pasa por este tamiz. Si se debe vincular o no con la naturaleza, debe tener un carácter mimético o no, o simplemente hacer lo que tú quieras de forma explosiva y que rompa todo canon. O nos apegamos al canon o no. Esos son debates. Son debates que ahorita no voy a expresar uno por uno porque de eso se encargan los estetas y se requiere tiempo y paciencia y disciplina para ver eso.
Pero digamos que aquí me llamó la atención una parte, este caso de la policía del arte con Avelina Lesper. Por ejemplo, ella está muy en contra de expresiones artísticas como las que se exponen en el MUAC, por ejemplo, ¿no? Ahorita no voy a hacer comercial aquí, pero hay una obra que una vez me enteré porque tengo una amiga que hizo su servicio social hace mucho tiempo, que decía, es que hay exposiciones donde hay gente que literal pone en tubos vómito. O sea, vómito real. Tú dices, ¿a poco eso lo consideras circulando en tubos? Y tú dices, eso lo consideras arte. Un arte asqueroso, por cierto. Pero, ¿cuál es la cosa aquí? Ahí está la naturaleza, son fluidos corpóreos. ¿Cómo lo clasificas? Si tú dices, perdóname, muy fluido corpóreo, pero yo creo que contribuye a la obra, sí veo eso. O sea, ¿cómo te podré decir? Cuando Wilde, y qué bueno que me haces esa precisión, Omar, terminológica, de si precede o no al arte, la relación la podemos poner preceder, determina en la naturaleza, está con la naturaleza. Está bien que hagas esa precisión porque ahí refleja lo problemático. ¿Cómo se relaciona la naturaleza con el arte? ¿Deben relacionarse, no deben relacionarse? ¿En qué medida? Digamos que esas son las preguntas que ahorita me detona de momento con base en esto que tú dices. Cierro esta parte. Néstor, por favor. Sí, gracias. Bueno, no nos vamos a poner muy estetas hoy o no sé, más comentando a Wilde. Yo prefiero comentar más a Wilde porque el texto de Primeras Impresiones me pareció más concreto que filosófico. No me pareció así como una disertación estética sobre la relación arte y ciencia, que ya es longeva y bastante compleja en su proceso histórico. Me pareció más concreta al hacer una reacción a la contemporaneidad de Wilde, que es una protesta contra el realismo, como bien lo dijo Joaquín. O sea, al final creo que me voy a decantar por esa visión para no solo evitar todo la discusión que nos tendríamos que meter en la relación ciencia y arte, sino que pues toda la fina ironía que usa Wilde, yo creo que al final termina en eso, es una postura contra el realismo. Pues de entrada sí me gustó bastante, o sea, como no me gusta prestar mucha atención ni a las opiniones sobre de qué va una película, ni de qué va un libro, sino como meterme así de lleno y descubrir qué rayos es esto. O sea, no generarme prejuicios ni leerlo, aunque sí debo reconocer que a veces es necesario tener ciertas guías para ciertas obras. No se puede entrar a cualquier obra así nada más en seco y descubrir de qué trata. O sea, si alguien lo intenta, se va a dar de bruces, ¿no? Con la crítica de la razón pura, por ejemplo, o cosas así bien súper densas que parecía que están escritas en otro idioma, ¿no? Pero sí no me gusta introducirme de antes o generarme prejuicios. Así que las primeras líneas, todas las primeras páginas, yo dije, ¿qué rayos estoy leyendo? No, o sea, se está atacando el pensamiento, está burlándose de alguien. O sea, yo estaba pensando en eso, está burlándose de alguien. Pero no, ya con la guía correcta de que está atacando el movimiento del realismo, pues se empieza a ver la fina ironía o la ironía más deliciosa y mordaz que puede haber escrito Wilde. Bueno, igual y tal vez haya más textos todavía más increíbles, ¿no? Pero que yo haya leído de este autor. Entonces él pone en el formato de diálogo a estos dos personajes discutiendo no sobre el arte realmente, sobre una disertación, insisto, no sobre una disertación filosófica, estética, sino sobre el clima artístico en la literatura de su época. La verdad, el realismo es
para el realismo sería como la insulsa actividad descriptiva y monótona de sus entornos, de sus escenarios. Y para Wilde eso le choqueaba, le molestaba de alguna manera, ¿no? Él decía, tienen méritos, pero son insoportables. Entonces, yo creo que todo el comentario es eso, ¿no? Su descontento de Wilde por la nueva corriente que estaba dando. Entonces, como no da tantos argumentos, sino da su misma literatura, pues yo creo que podemos comentar eso. Me gustó muchísimo porque escribe muy, muy bello. Siempre Wilde siempre ha escrito muy bien y tiene muchas cosas que se pueden sacar en sí mismos. ¿Qué puedo rescatar de esta lectura? Bueno, para pasar ya el tema, o por lo menos mencionarlo, ya que nos lo pidió Joaquín, de vena estética podemos mencionar que arte y ciencia ya tienen una relación sumamente antigua. Sus raíces etimológicas están completamente interrelacionadas y podemos remontarnos desde Aristóteles. Para ello podemos recordar sus 3 divisiones que hizo en el pensamiento humano. La primera era episteme, o sea, el conocimiento científico. La segunda, doxa, la opinión. Y la tercera, la técnica, o sea, que es el relativo a lo que hace, a la destreza humana. Arte va a tener relación con esta última. Según la historia de la palabra, tecné y arte tendrían una relación que tiene que ver con el oficio de algo. Entonces, tener una destreza en este arte. En Platón, en los diálogos de Platón, lo vamos a ver muy bien. Es el arte de pintar, el arte de la escultura, el arte de hacer parir ideas era el de Sócrates. Su madre era partera y él también hacía nacer ideas de las personas de la misma forma que su madre, que era partera, hacía nacer las personas mismas. Entonces todo había que tener un arte de algo. Y la evolución de la palabra va a tener un desarrollo histórico que al final van a ir separando un objeto del otro. Y lo que están mencionando constantemente Wilde es que el arte y el ser objetivo, el ser racionalista, el ser realista, sí tienen objetos distintos. Y lo usa de una forma irónica muy bella, refiriéndose a la mentira. Por eso es la decadencia de la mentira. ¿Qué es lo que está haciendo decadente? La imaginación creativa. Él está diciendo que el arte tiene que ser una ficción creativa, no debe copiar a la naturaleza, no debe copiar a la realidad tal cual, porque eso no es lo que hace su objeto. Su objeto es crear, y además está diciendo que ese es un fin en sí mismo. Me encantó en una buena cita que voy a mencionar, dice, mencionándose a lo que una mentira es, abro cita, dice: sencillamente la que constituye su propia prueba. Cierro cita. ¿Qué se refiere con eso? Que la ficción, la fantasía, en este caso en el ámbito de la literatura, es un fin en sí mismo. Él menosprecia toda la época, empezando por los abogados, por los políticos, y dicen, al final todo el mundo habla de la realidad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que al final todos están perdiendo la vena creativa, y todos están yendo por nueva moda, realismo, que nos está quitando nuestra creatividad. y usa de las frases más mordaces y más bellas que yo haya leído. Bueno, de primeras impresiones dejo eso en la mesa. Y continuamos a ver a dónde nos llevamos, ¿va?
Gracias, Néstor. Y gracias, te digo, porque aquí estaba tu beta filosófica de filósofo está para destruirte aquí, por favor. O no para destruirte, pero sí para aterrizarnos en la tierra. Ya me estaba queriendo ir a las antípodas de la estética pura y dura. Y te dije, a ver, momento, primero vamos a ver el argumento central de Wilde, lo que propone, y después ya podemos problematizar estéticamente, pero con pinzas, para que esto no se vuelva una cosa donde decimos todo y no decimos nada, ¿verdad? Bueno, aquí que rescato de esta parte de lo que mencionas, Néstor, mencionas un poquito la vena estética con estas tres divisiones de Aristóteles, la episteme, la doxa y la tecne. Episteme como el conocimiento, de ahí epistemología, la doxa como la opinión o lo aparente, y de ahí retomando la tradición platónica de las sombras, ¿no? Las sombras que pasan en la caverna, y no el conocimiento real. Ahorita no me voy a meter ahí porque hay divisiones griegas que son un montón, que ahorita no las voy a profundizar, y la parte de la tecne. ¿Qué es lo que aquí me llama la atención con esto que mencionas, Néstor, del carácter realista? Según el Oscar Wilde, Madame Bovary está contribuyendo, leímos la sesión anterior, según su pensamiento está contribuyendo a darle en la torre al arte. ¿Por qué? Porque pierde, según él, este carácter ficcional del arte. Hace mucho vi un podcast en YouTube, no me acuerdo bien del nombre, era de Perú. Eso sí me acuerdo, de la Universidad Católica de Chile, digo de Chile, de Perú. En esta institución había una maestra, filósofa también, colega tuya, que decía que sea ficción algo, no quiere decir que sea, ¿cómo te puedo decir?, falso. Y eso lo vimos un poquito con Madame Bovary. Es una forma más de generar conocimiento en torno a lo que denominamos realidad. Esto ya es problemático. Pero eso me llamó la atención de esta filósofa ahorita que decías esto, Néstor, del carácter ficcional. A nuestra sociedad, luego, y Oscar Wilde por ahí creo que ya detectaba esta podredumbre del arte, está perdiendo este carácter creativo ficcional para conformar visiones del mundo. Por eso a las partes, digamos, y aquí voy a meter algo incendiario de mi parte, las posturas más tecnocráticas, estoy mencionando derecha, extrema derecha incluida, se choquean mucho con el arte. Está este debate de por qué quitamos el arte del currículo escolar, por qué quitamos el carácter imaginativo y queremos poner esta parte de produce, calcula, cuenta, pero ya no cuentes historias, no cuentes otras cosas. Me recordó esto un pasaje del Principito. Hay una película que retoma este relato, sí, de Antoine de Saint-Exupéry, donde habla de esta parte donde hay una escena, de esta película es del 2015. Voy a retratar, no es spoiler, nada más voy a retratar una escena que súper me llamó la atención en esta parte, donde la mamá tiene una niña que va a entrar a un super colegio maravilloso que está acorde con la visión tecnocrática, neoliberal, utilitaria, y te va a hacer así que un ciudadano perfecto para el sistema, productivo y que no cuestione. En esas le llega este relato del Principito por el vecino, que es el aviador, vive en una casa así toda cucha, cayéndose a pedazos y toda la cosa. Y la mamá, una vez una parte de la historia, ve el cuento y le dice, tú no pierdas el tiempo en estas cosas, tienes que ser útil y productiva, ponte para acá. Y digamos que ahí está la crítica que yo siento que Oscar Wilde está poniendo sobre la mesa, pero en su época estamos en plena revolución industrial, en la fase del capitalismo que quiere explotar todo, generar mayores ganancias, pero que ve que todo lo estamos poniendo en un cariz, digamos, utilitario, y perdemos este carácter creativo, explosivo, que genera el arte, un carácter de ver la otredad, pero en serio, no de dientes para afuera, donde ves alternativas, y la ficción nos ayuda a eso, creo yo. Ahí me pueden discutir si quieren. Pero digamos que lo que está viendo Wilde es esta parte donde todos están queriendo ir al Palacio de Cristal, como dice Dostoyevsky, con esta parte del gran proyecto moderno, puro, cristalino, utilitario, pero, retomando este autor, Dostoyevsky, este autor ruso, tienes desconfianza de eso porque tú dices, ¿dónde está la parte, digamos, creativa, explosiva, que nos permita generar alternativas de cómo ver lo real? Me parece que el aporte de Wilde anda por ahí, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se ha vuelto tan pragmática, tan utilitaria, que ya no podemos vislumbrar otras alternativas. ¿Por qué? Porque nos están quitando este carácter, digamos, de esta parte ficcional, incendiaria, que no es un fin en sí mismo, sino que es algo que provoca y quiebra, genera quiebres en nuestra visión de lo que consideramos como lo real, muchas comillas. Cerraría, bueno, ahorita mi comentario de paréntesis lo cerraría en esta parte. No sé si quieran problematizar por ahí o quieran problematizar otra beta que nos ofrece Néstor o alguna otra que a ustedes se les ocurra. Les escucho. ¿Quién se anima? Héctor, por favor, adelante. No hay una parte que tengo apartada.
No sé si sirva quizás para detonar ideas, la he estado dando vueltas realmente, pero es de mis partes favoritas del libro. Dice, Schopenhauer ha analizado el pesimismo, pero Hamlet es quien lo inventó. El mundo se ha vuelto triste porque en otro tiempo una marioneta fue melancólica. El nihilista es extraño mártir sin fe que sube al cadalso sin entusiasmo y que muere por algo que no cree. Es un puro producto literario. Fue inventado por Turgenev y perfeccionado por Dostoyevsky. Es interesante la visión que da del pesimista, ¿no? Creo que de alguna forma también él se ve reflejado, ¿no? En esta especie de Hamlet pesimista. Siempre me viene la relación que daba Borges de Hamlet, que ya les platicaba yo, que decía que es la tragedia de un hombre pensante en un mundo, ¿cómo era? Mundo violento, en un mundo violento. Es interesante porque la relación que aquí se le da a Hamlet sobre ser pensante y la relación que él le da, ¿no? de ese pesimismo, no lo sé, o sea, te dice que tiene que ser ficticio 100%, ¿no? El pesimista, que alguien no puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, no sé, a mí me detonaba muchas cosas de pensar, quizás sirva para abrir a alguna beta, ¿no? Y de ahí alguna controversia, pero esa parte me pareció a mí sumamente reflexiva, ¿no? Gracias, Héctor. ¿Alguna otra aportación? Digo, esto con el ánimo de generar ahorita una base de ideas. Néstor, Omar, algo que quieran comentar, ya sea con base a lo que dijo Néstor, lo que dije yo hace un minuto, lo que acaba de aportar Héctor con Schopenhauer, que ahorita lo podemos ver incluso, porque acuérdate que para Schopenhauer el arte era precisamente ese momento en el cual se podíamos, como digamos, apaciguar nuestra voluntad un ratito, para no sentirnos tan miserables, aunque sea un ratito. Y ahí digamos que ahí cumple otro papel el arte bien importante. Dice Schopenhauer, pero se te acaba esa experiencia estética, se acaba eso y te regresas a las flimas de la voluntad que quiere mucho, te desea, y por eso vuelves a ser infeliz, porque ese deseo no está resuelto. No está resuelto, ¿por qué? Porque el ser humano por su misma existencia es voluntad, y esa voluntad quiere más y más. Por eso te digo, ahí tenemos ya una base para poderlo seguir como procesando o problematizando en términos de Oscar Wilde. O una otra beta que quieran explorar que el propio Wilde ni siquiera se haya imaginado, también se vale. Pero estamos aquí en el laberinto. ¿Qué quieren más? ¿Alguna otra aportación? Por favor. Omar, por favor, adelante. O sea, entiendo que es la crítica al realismo. O sea, eso me queda claro, pero a mí lo que me parecía más poderoso, yo creo que sí hay una reflexión filosófica ahí. Yo sí difiero de Néstor. O sea, si bien es una crítica, o sea, sí me parece que es o teoría literaria o no sé, algo así. Filosófico si quieres, no, pero sí hay teoría, o sea, no solo es un comentario, no solo es un argumento, como con esto concreto, ¿no? Sino creo que sí da elementos para pensar otras cosas. Por ejemplo, ahora o sea, bueno, a ver, es que no sé por dónde comenzar en la crítica literaria. Yo creo que sí, o sea, y en ese sentido es teoría literaria, y pues necesariamente toca algo muy cercano a la estética. No sé si es teoría estética, me parece que no, pero en fin. Pero por lo menos problematiza el sentido del arte. Y la pregunta sobre si el arte siempre configura formas de sensibilidad epocales, ¿no? Y cuál es entonces el peligro que él está viendo en el realismo cuando produce una forma de sensibilidad del arte que trata de acercarse a la naturaleza, hacer un espejo para la naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Lo pregunto porque creo que justo en estos días, tal vez me equivoque, no soy literato, pero hay una proliferación muy amplia de lo que ahora se conoce o se produce de manera más amplia como literatura de no ficción, que no es realismo, porque no necesariamente tienen estas descripciones tan amplias, pero sí es un tipo de literatura que hace uso o refiere a un archivo
de casos muy, de nuevo, concretos de la realidad. Y entonces, o sea, en primer lugar preguntarnos, ¿ustedes qué entender? O preguntarles, ¿ustedes cuál entenderían que observa Wilde que son los peligros del romanticismo? O sea, ¿cuál es el sentido de la mentira para la literatura? Porque en una primera interpretación dije, bueno, claro, está entendiendo la mentira como ficción, como esta capacidad poética, porque la técnica produce poesis que siempre tiene que ver con la producción de algo externo, que siempre le es externo. En algún momento hace esa referencia, que sigue siendo aristotélica, ¿no? Porque la técnica crea poesis, que se distingue de la praxis, que es la acción por la acción misma, ¿no? Y el arte pues crea siempre algo externo. Entonces, ¿cómo entender esta época en donde la literatura de no ficción está proliferando tanto y está, digamos, teniendo cierta relevancia literaria? No es realismo, pero sí es un tipo de literatura que con mucha honestidad dice, pues desde aquí estoy escribiendo y me parece que es honesto contar estas cosas, decir estas cosas, porque antes no se habían contado, ¿no? Particularmente pues en América Latina eso tiene mucho sentido. O sea, tomar la voz desde ahí para contar, no por cualquier cosa. El documental tuvo una explosión en Latinoamérica en los años 70 muy fuerte. Era como justo el momento de retratar esas realidades que el cine de ficción no lograba retratar, porque se estaba anclando a ciertas regiones del mundo, donde por supuesto que las regiones colonizadas o las regiones del tercer mundo pues no eran representadas, o eran representadas casi que con muchos, todos los estereotipos sabidos y por ahí. Sí. Entonces, digamos, pues, tal vez estoy mezclando cosas que no tengo que mezclar, pero a mí me evocó eso, ¿no? Como decir, claro, o sea, me parece muy interesante y alcanzo a calcular los peligros que él está como anunciando para el arte. Pero digo, ahorita que hay tanta literatura no ficción que tiene la pretensión de hablar algo de lo real, entonces, ¿qué opinaría Wilde sobre eso? ¿No? Es una mera hipótesis. No sé qué opinaría, o tengo unas ideas, pero no las compartiré por ahora. Pero me pregunto eso, digamos, cuál es la pretensión o cuál sería la pretensión desde una lectura de Wilde, desde acá, para entender esa producción literaria contemporánea. Te voy a decir un paréntesis con ese síntoma que ahorita estás percibiendo a partir de la lectura de Wilde con esta literatura de no ficción. No la he leído tanto, debo ser honesto, pero sí trato de entrever algunas cosillas. Te voy a decir una cosa que ahorita se me acaba de ocurrir, a ver si no soy igual o más incendiario que Oscar Wilde en su momento. En nuestra época, yo siento que el realismo surge en esta parte, cuando esta pérdida de ficción, como diría Oscar Wilde, que es la que le preocupa, cuando tenemos un contexto histórico que ya no te ofrece un camino fértil para ello. ¿Por qué? Por las crisis, sobre todo por las crisis sociales y políticas, donde vives un entramado de problema de supervivencia, en un estado de supervivencia prácticamente, y ya no tienes esta capacidad, digamos, retomando del griego, esta capacidad poética, en su pura raíz, esta cuestión de generar alternativas que rompan, que sean viables, pero que también no nos dejen, que no nos hagan dejar de soñar, aunque suene un poquito a cliché. ¿A qué voy con esto? Y eso lo veo mucho, por eso también hice dieta de redes sociales últimamente, porque es muy dado a decir el mundo está mal, el mundo está podrido, como Lisa, todo este sistema está mal, etcétera, etcétera. Somos muy de describir, de decir, mira, aquí está la porquería, aquí está el sistema opresor, aquí está esto y esto, pero ya no generamos alternativas. Ok, sabemos que el pedo está ahí, pero ¿cómo le hacemos para resolverlo? Es ahí donde ya nos quedamos paralizados. Y me parece que esta paralización no está gratis. Y Oscar Wilde ahí me daría la razón. Esta parte de esta paralización, que es un problema complejo, pero yo siento que algo que contribuye mucho a ello, es esta pérdida de capacidad poética por generar una alternativa otra, una visión otra de esa descripción narrativa, porque al final todo lo que hacemos es con lenguaje, y el lenguaje estructura la realidad, no nada más es un utensilio, retomando a Gadamer. Ya no tenemos esta capacidad para vislumbrar algo más allá de esta podredumbre que tenemos enfrente. Y me parece que es una parte de esta crisis de relatos, de descripciones, de estructuras, de visión de realidad, que nos hacen quedarnos ver en lo que ya está,
Ahí está el mundo pudriéndose con calentamiento global, el osito ahí todo fregado sin comer por el calentamiento de los icebergs, por el derretimiento de los icebergs, la explotación en el tercer mundo, entre otras cosas. Pero ya no se te ocurren alternativas, te paralizas y dicen, pues así ya es el mundo ya está jodido, nada más esperar a que tiren la cadena y esperar a que nos cargue el payaso. Creo yo, por esta capacidad, retomando esta lectura de Wilde, de esta pérdida de la capacidad poética de generar, construir. Y también no es gratis que en los currículos oficiales en los países al arte cada vez se le relega al punto inclusive casi de extinguirlo o desaparecerlo, en pro de que vamos a aprender matemáticas, ciencias, ingeniería, humanidades y artes. Es como que dan latas, es como que no son tan útiles, y si podemos quitarlas mejor. Nos quedamos únicamente con esta parte. Ahí Oscar Wilde diría, claro, ahí está la pérdida de la ficción, ahí está la pérdida del carácter poético, mírenlo, ahí está a la vista. El chiste es que no se quieren dar cuenta, o hemos perdido la capacidad para darnos cuenta de eso, precisamente por ahora sí que por esta licuefacción, por esta dilución del carácter ficcional de nuestros quehaceres y decires y nuestra forma de ser y estar en el mundo, que me parece no es de gratis. Néstor, por favor. Sí. A ver, me voy a arriesgar un poquito para tratar de recuperar el punto de Omar, porque creo que entendí lo que dijo, espero haberlo entendido. Él nos invitaba a reflexionar sobre qué posición tomaría Wilde respecto a la literatura probablemente actual, que ha abandonado la creación ficticia, o sea, ha dejado de escribir de alguna manera fantasía, yo qué sé, ha tenido otra vena, otra corriente, que no haya sido estrictamente lo ficcional. Y por eso yo le escribía en el chat el género de la crónica que se ha difundido bastante, o el documental, ¿no? ¿Qué pensaría Oscar Wilde frente a tanta crónica o a la forma documental? Y bueno, hay una parte en el texto en donde explica sobre lo moralista que es el realismo. Cuando se le va el cuello a Émile Zola, él dice, abro cita, a falta de genio, por lo menos sabe ser pesado. Cierro cita, sigue en el mismo párrafo, pero después, abro comillas, pero su obra es puro hierro de principio a fin, y no en lo moral, sino en lo artístico. Desde cualquier punto de vista ético, es como debe ser. El autor es absolutamente veraz y describe las cosas exactamente como suceden. ¿Qué más podría desear un moralista? Cierro cita. Con esto, a mí me hizo pensar que está diciendo que escribir las cosas tal y como suceden es el deseo de todo moralista. O sea, juzgar, puesto que conocemos lo que está bien y lo que está mal, entonces si escribimos en la ficción tal cual acontecen los hechos morales, terminaremos juzgando sin lugar a duda bondades y maldades. Y entonces nos encontraríamos con una obra, llámese Madame Bovary, y diríamos, Madame Bovary es mala, Carlos es bueno, fin, ya no habría nada más. Pero el punto de que le molesta a Wilde es que se centra en la naturaleza humana al punto de actuar como seres morales definidos. Y lo que a él le parecía más interesante y más enriquecedor es fijarse en lo que está delante del ser moral, que es la máscara de lo moral. Las máscaras lo dice en alguna línea, lo interesante son las máscaras de la sociedad, no su ser moral, lo que hay debajo, que es la insulsa naturaleza humana, según él dice. Entonces, quien escribe, según lo estoy interpretando a Wilde, quien escribe sin ficción, escribe para juzgar moralmente a las personas, y eso es horrible, por así decirlo. Yo creo que su crítica
de este Wilde es un poco excesiva, porque la crónica, porque el documental, el realismo, no es la pretensión positivista que podría alguien temer sobre mostrar los hechos tal cual, la verdad como una gota de agua respecto a otra, o sea, idéntica, clara y distinta. Si no es una perspectiva distinta, es una herramienta más para decir algo. Y la crónica y el documental no solo sirven, no solo se van de lo ficcional, sino también tienen una retórica. Y la retórica a veces puede ser hasta denunciativa, como lo es en las obras de Charles Dickens. Charles Dickens hizo una novela sobre cómo la clase baja, bueno, hizo muchas novelas, sobre cómo las clases bajas son menospreciadas y tienen vidas durísimas, también en la cárcel, no solo en las calles, tiene una función denunciativa, pero también lo tiene el documental y también lo tiene la crónica, y no se inventan personajes. Por eso digo que es como exagerada bueno, no exagerada, excesiva la crítica de Oscar Wilde. Y lo que diría respecto a estas obras no ficcionales de hoy en día, pues es eso. No siento que esté la vena creativa, pero, pero no, yo siento que le podríamos decir a Wilde, bueno, pues, tal vez no tengan la vena creativa así, pero tienen otras funciones, ¿no? Y obedecen a procesos, a contextos históricos, socioculturales distintos. No sé si estoy siguiendo fielmente tu punto de vista, Omar. Voy a leer ahorita una cita en lo que hablabas, Néstor. Estaba buscando alguna idea que nos pudiera dar luz a esto que mencionas, si la crítica de igual puede ser excesiva o no respecto a la primacía que debe tener el arte en nuestra vida. Porque casi yo leo a Wilde y digo, es que tú el arte lo tienes como en el tótem, así como en tu torre de marfil, ahí todo sacro, y la naturaleza es esta desgraciada profana que viene ahí a masacrar al arte y le quiere ahorcar y sacarle los ojos. Entonces, digamos que también hay que comprender a Wilde. No sé si estuvo uno de una mirada burda, podría decir, estaba de malas y por eso se puso a criticar al arte, porque si ve que trae la palabra Héctor rapidísimo. Nada más quiero leer esta cita, a ver si nos detona alguna otra idea clave en ese sentido, y dice así, abro cita: el arte toma la vida como parte de su materia bruta, la recrea y la remodela en formas inéditas. Es absolutamente indiferente a los hechos, inventa, imagina, sueña, y mantiene entre sí la realidad, la barrera impenetrable del estilo bello, del tratamiento decorativo o ideal. El tercer estadio es cuando la vida se alza con el poder y expulsa al arte al desierto. Esa es la verdadera decadencia, y eso es lo que ahora nos aqueja. Según Wilde, la vida ha tenido la supremacía por encima de este carácter ficcional, pero también hay que entender que esta parte ficcional no se queda únicamente en la literatura romántica. También la podemos ver en la crónica, la podemos ver en otro tipo de escritos que pueden jugar con esto de forma más compleja. Algo que inclusive el propio Wilde, por su paradigma de conocimientos que tenía en esa época, no lo alcanzaba a deslumbrar, y que quizás hoy sí ya lo podemos ver con un poquito más de tesitura. Ahora, no sé cómo reaccionaría Walt si viera la inteligencia artificial creando poemas. Si queremos meter ruido, o creando pequeños relatos, inclusive si se lo pides con buenos prompts, una novela completa. Ahí con dónde estaría el carácter poético que se está jugando. Ahí es un robot que está entrenado con múltiples bases de datos. Ahí no hay un humano como tal, pero está haciendo esas cosas. Y cada vez que se perfecciona más la inteligencia artificial da más miedo. En ese sentido, digamos que ahí si le queremos meter más gasolina al fuego, ahí tenemos otro problema que podemos ahí, no para resolver hoy, pero sí lo podemos ir como rumiando un poquito en la cabeza. Héctor, por favor. No sé, es que ahorita que lo mencionaban, era la idea principal que yo traía sobre el retrato de Dorian Gray. Lo que estaba pensando en esa imitación del arte y de la naturaleza, creo que era lo que intentaba él decir. Realmente creo que sí tengo que volverle a dar una leída, porque siempre me quedé yo con la idea de que no comprendía del todo su idea, ¿no? de plasmar de qué era lo que representaba el cuadro o el arte. En este caso, el que imita
el arte es Dorian Gray y no al revés, ¿no? Entonces aquí lo interesante, o la analogía que yo trataba de pintar ya con esto, es por qué el mismo cuadro es el que se descompone, ¿no? Y no el cuerpo de Dorian Gray. La ética, como bien lo mencionaba Néstor, o la moral, no está cuestionando a lo natural, a lo que volvería a ser Dorian, ¿no? Está enjuiciando el arte, o sea, es lo que pudre al arte, la moral y la depravación de Dorian, ¿no? O sea, creo que debía haber leído este ensayo en ese maldito tiempo y quizás hubiera tenido menos dolores de cabeza al intentar interpretar Dorian Gray, pero aquí me viene esta epifanía, ¿no? Esta forma de ver ahora lo que él quería representar con su retrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, es maravilloso pensar en qué es lo que representaba el retrato y por qué el retrato es el que sufre ¿cómo se llama? La putrefacción de la existencia de Dorian, ¿no? O sea, el arte se ve putrefacta por imitar la vida, como menciona quizás de Shakespeare. O sea, Shakespeare en lo que falla como artista es imitar demasiado la vida, ¿no? Y es interesante y que puede alcanzar una perfección en el arte. O sea, él menciona que la perfección es el arte, pero no sé si haya una perfección en el arte, que tanto se puede alejar de la vida el arte, ¿no? Y la imitación de la vida es un fracaso, como un fracaso más otro fracaso llevaría a la perfección, no lo sé. Pero nada más quizás esta parte que me resonaba en la cabeza sobre la interpretación de los arte. Algo más que quieran aportar en ese sentido. Y ahorita estoy como tratando de hacer un pequeño hilo, pero en lo que se me ocurre algo más para poder argumentar, porque esto de la putrefacción que mencionas con la obra del retrato de Dorian Gray, sí detona. Ese relato también lo leí hace mucho, de cómo el Dorian no se muere, no envejece, porque está esta obra de arte ahí funcionando como una cosa sobrenatural, lo que es lo que le permite tener esta eterna juventud, por así decirlo. Y digamos que esta putrefacción del arte, porque digamos ahí Oscar Wilde con su ideario, con esta argumentación que sostiene en la decadencia de la mentira, es que si el arte quiere ser demasiado imitativo, demasiado mimético, si se me permite la expresión griega, le dan la torre al mismo arte, porque lo que el arte debe hacer no es imitar, sino romper y generar otra cosa que no se había visto previamente, como esta parte que te digo del color azul. En la Ilíada de la Odisea no estaba, aparece después, ahí hay una ruptura. O si le metemos otro color con Lovecraft, el color que cayó del cielo, tú le puedes ahí es más disruptivo, ahí le puedes meter el color que se te pegue tu regalada gana, pero ya estás generando otra visión, otra óptica, y no estás con el cómodo, es un extraterrestre negro que cayó, fin de la historia, y que mató a todos en el pueblo, punto. Sino que inclusive ahí también habría una cuestión artística poética, sino que también vas generando otro tipo de ruido en la cabeza, para poder generar otras miradas que aunque no las diga Lovecraft directamente, ya está provocando algo en ti, ya está provocando en ti un movimiento poético que está generando cosas. Ahorita se me ocurre una imagen así a la modo de analogía que vi en mis clases de filosofía de la educación, el famoso Malinali. Esta rama, estas ramas que se mueven y se entrelazan entre sí, que están vivas y que generan un movimiento. Lovecraft cuando dice hay un color que cayó del cielo, ya está operando en ti ese movimiento, no te deja a ti como un lector pasivo que nada más contempla lo real independientemente a ti, ya está generando en ti una actividad que te saca del confort, por así decirlo, y ya va generando cosas en ti, para que tú vayas, inclusive tú como lector, contribuyendo a la obra de arte, que me parece que es otra cuestión también bien poderosa en esa parte. Cierro este comentario, no sé si alguien más quiera añadir algo adicional. Omar, Néstor. Digo, eso ahorita lo mencionó con lo que acabas de mencionar, Héctor. Pero no sé si hay algún otro matiz, en otro cuarto de Asterión que quieran revisar en este sentido. Omar, Néstor, ¿quién sabe? O Héctor, si quieres volver a participar, no hay ningún problema. Yo. Néstor, por favor, adelante. Sí, hay una cosa que me gustó
y me hizo investigar un poquito. Mencionó a varios autores, o sea, criticando otra vez lo que no le parecía, y mencionó a un tal Hal Kane. Una personalidad interesante que estuve revisando los nombres del, de las obras que han hecho estos autores. Y este tipo, Hal Kane, bueno, dice sobre él, abro comillas. El señor Hal Kane aspira a lo grandioso, eso es verdad. Pero luego escribe a voz en cuello, habla tan alto que no se oye lo que dice. Cierro comillas. Bueno, este tipo fue lector desde muy joven, escritor prolífico, se escribió en revistas, cartas de amor, testamentos, oficios, todo desde los 17 a los 18 años. Y curiosamente es un gran lector de Shakespeare. Fundó sucursales en Liverpool, en una sociedad para protección de edificios antiguos. Conoció al famoso Rossetti, que es un ilustrador medievalista prerrafaelista, o sea que puso más sensualidad en sus obras. Y tuvo una conferencia llamada Lo Sobrenatural en Shakespeare, que también está entre los que entre los textos que están en mi lista, muy interesantes, que no sé si pueda llegar a leer algún día porque son muchos. Pero me pareció interesante cómo pone así lo critica tanto cuando un lector tan nacido de Shakespeare habría mencionado las maneras de representar a Hamlet, que ya mencionó Héctor. Pero este tipo también conocería a un actor llamado Henry Irving, que trataría de ver cómo se interpreta de formas diferentes a Hamlet, y él conocería estas intenciones y lo apoyaría, ¿no? Entonces, pues me parece por eso más crítica literaria, o sea, hace una especie de discernimiento entre el movimiento literario para separar por lo menos la moda que él presentía como ya un señor viejo enfurruñado en su silla, meciéndose en las montañas con una escopeta, maldiciendo a los jóvenes, llegando con una moda nueva que no le parecía, pero separándola del ideario de las masas. Este autor que les estoy mencionando, Hal Kane, fue un gran bestseller, y me causa ruido porque critica a alguien que fue tan nacido leer a Shakespeare, y yo creo que fue por eso, o sea, porque fue como un gran éxito para las masas, un bestseller, un gran vendido, y le preocupaba la idea de que si las masas lo siguen, entonces lo siguen por algo, ¿no? Pero lo seguirán por el arte. Entonces yo creo que a este Oscar Wilde le preocupaba eso y hizo crítica literaria. Inmediatamente, irremediablemente se metió en el gran tema de si el arte, no solo la relación arte y ciencia, sino arte y popularidad, ¿no? O sea, muchos lo siguen y eso es arte, o sea, porque todo el mundo lo sigue, es arte, y es una discusión que yo quisiera aportar respecto a un texto que leía al respecto de un autor italiano llamado Antonio Serravezza. El título de su artículo fue Las tradiciones especulativas de la sociología de la música y la estética. ¿Cómo deberíamos abordar el problema de la música desde la sociología o de la estética, si bien vamos a prestarle atención a la popularidad de las masas o no? Y bueno, el autor aborda posturas desde el método de la sociología y desde la filosofía del arte, o sea, desde la estética, para determinar cuál es el clima metodológico del análisis de la música. Y entonces abro cita. La referencia a lo social, o sea, a la parte sociológica, no suprime la dimensión estética, ni el tratamiento sociológico se propone como alternativa al estético.
más bien viene introducido en apoyo del estético. Cierro comillas. Más adelante va a mencionar a este Adorno. Les ofrezco también este fragmento. Abro comillas. Añádase que en Adorno la interpretación sociológica de las vanguardias no se basa en datos de hecho, en circunstancias empíricamente comprobables. Él nos advierte que las formas del arte registran la historia de la humanidad con mayor exactitud que los documentos, por más que no exista un fundamento documental de las tesis sobre los nexos que ligan el sentido de las vanguardias musicales con el mundo contemporáneo. Cierro comillas. ¿Qué está diciendo? Que el arte puede ser más revelador que la vida social, que el quehacer historiográfico. Entonces, más o menos, más revelador de la vida social que el quehacer historiográfico. Entonces, les comento esto porque, si bien no fue el objeto crucial del texto de Wilde, lo termina tocando. Y eso es lo que me detonó. Y hasta ahí mi participación. Gracias, Néstor. Ahorita me sentí un poquito interpelado con esa parte de la historia, porque pues lo que estoy haciendo es trabajo histórico en mi tesis, y aparte también mi curso, en parte de la licenciatura en historia, de cómo el arte puede revelar cosas que la propia historiografía no puede llegar a decir. Claro, yo que llevé clases con un maestro de historiografía general, justo lo que nos criticaba es que en el arte luego se nos apaga el chip crítico. Pero no así con las películas, porque por ejemplo si te pasan la de Apocalipto, que es esta película celeste de Mel Gibson, te dicen ahí, se te enciende el chip crítico y dices, no, eso no pasó, los mayas no eran así, aquí ya el director le exageró, pero nos decía ese maestro de historiografía. Pero cuando lees un libro, una novela o algo que sea ficcional pero que tenga que ver con historia, ahí como que el chip crítico ya no se nos enciende igual que con Apocalipto en el cine, ahí como que el chip crítico ya nos apaga y ya estamos agarrando la obra como una fuente histórica más, y ahí ya nos cuesta más trabajo hacer la lectura crítica. Digo, esto lo rescato porque esto que decías con esta cita, que no amablemente nos acabas de compartir, Néstor, te agradecemos mucho. ¿Por qué? Porque ahí en la parte histórica va a entrarle también un Roland Barthes que te va a decir, el relato histórico también tiene su parte ficcional, y va a venir a complicar más las cosas, porque aunque una fuente te dice, esta es la fuente pura y directa de la realidad y la interpreto así, dice, esa forma en que estás interpretando también tiene un carácter ficcional. La fuente histórica como significante no es pureza. Tú le das un sentido a una interpretación porque todo el lenguaje que está en la fuente misma no es puro, es equívoco, no es un reflejo de la realidad, es un testimonio. Un testimonio que tú le das un sentido de acuerdo a tu interés político. Si no, vean la bronca ahorita con el revisionismo histórico. Para unos Franco era un terrible dictador, para otros derecha extrema derecha. Ya está siendo un héroe nacional. Ahí es donde empieza la parte, digamos, jugar esta parte ficcional con ciertos intereses. Ojo, y aquí me puedo poner más incendiario. Voy a cerrar, porque ya vi que el tiempo ya se está comiendo, voy a leer una última cita ya cerrando el texto de Oscar Wilde, a ver qué otras reflexiones finales a modo de cierre nos puede detonar. Ahorita ya pusimos varias cosas sobre la mesa que por el malvado tiempo nos gustaría profundizar, pero no se va a poder. Pero vamos a ver que a dónde nos lleva este cierre que subrayé de manera importante, que nos dice Wilde en esta crítica que hace desde que él llama la decadencia de la mentira, que puede sonar un poco a despecho o no. Ahorita ustedes me dirán su punto de vista, y dice de la siguiente forma, abro cita: todo arte malo proviene de volver a la vida y a la naturaleza y erigirlas en ideales. La vida y la naturaleza podrán a veces formar parte de la materia bruta del arte, pero para que les sean de alguna utilidad real hay que traducirlas a convenciones artísticas. En el momento en que el arte abdica de su medio imaginativo, abdica de todo. Como método, el realismo es un completo fracaso. Y las dos cosas que todo artista debe evitar son la modernidad de la forma y la modernidad del asunto. Para nosotros, que vivimos en el siglo XIX, cualquier siglo es tema válido para el arte, menos el nuestro. Las únicas cosas bellas son las cosas que no nos conciernen. Hago los 3 puntitos que están en la cita y digo lo siguiente: la vida va más deprisa que el realismo, pero el romanticismo va siempre por delante de la vida. Ahí ya se ve la beta de Oscar Wilde, su predilección por una por encima de la otra. Y cierro con esto:
La tercera doctrina es que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Y con esto Oscar Wilde trata de dar el cierre de su postura. Por eso les decía hace rato cuál era el argumento problemático. El arte va por encima de la naturaleza. Al inicio de la sesión decía el arte precede a la naturaleza, pero ahí Omar me hizo la precisión. Es precede, el término suena problemático, pero ¿cuál sería aquí la postura, la crítica mordaz que hace Wilde en su momento? Héctor, con el ejemplo de Oscar Wilde, qué bueno que te cayó el 20 en esa parte de por qué el retrato de Dorian Gray, que es una de sus obras, tiene cierto cariz o cierto sentido con base en este pensamiento que el autor ya traía consigo de su época, de su síntoma epocal, por así decirlo. Yo cerraría ya con esta parte, no sé si en este momento quieran dar algún otro comentario de cierre que les haya inquietado o una beta para profundizar después. Igual podemos hacer con otra obra de Oscar Wilde un 3.0 de esto y podemos profundizar si así lo desean, ¿no? Tampoco nos da fuerzas, pero ¿qué se quedan con esto? ¿Qué se llevan de todo este vericueto? Vamos a ver, ahorita siento que echamos muchas ideas al aire, pero que algunas se pueden conectar de manera importante. Les escucho. Héctor, por favor. Sí. Héctor, adelante. Bueno, yo cito mi parte favorita, que creo que es donde él de alguna forma también se da cuenta de que se metió en un laberinto y que también está moviéndose en el sentido del realismo. Creo que de alguna forma, si bien reniega de él, se percata de la importancia que tiene el realismo, ¿no? O sea, porque si de alguna forma está el contraste de lo fantástico, lo realista, que intenta de alguna forma mostrar la existencia que no es real. Lo que concluimos la sesión pasada es que el realismo no es tan realista, ¿no? Los personajes obviamente vienen de imitar a otras personas, ¿no? Y si menciona Wilde algo que debes hacer con los personajes es por lo menos tirar de ellos, ¿no? O sea, si te vas a basar en un héroe, al menos no admitas que te basaste en el héroe, ¿no? O sea, él lo menciona en una parte. Mi parte favorita que cito de él es esta cuestión cuando habla de Shakespeare. Dice, Shakespeare está lejos de ser artista perfecto. Le agrada demasiado inspirarse directamente en la vida, copiando su lenguaje corriente. Se olvida que el arte lo abandona todo cuando abandona el instrumento de la fantasía. Aquí me viene la parte crucial que él mismo se da cuenta. Goethe dice en alguna parte, esto lo voy a leer con el alemán más feo que van a escuchar, pero es In der Brechung sind sich als der Meister. Trabajando dentro de los límites es como se revela al maestro. Eso me parece fantástico, ¿no? O sea, creo que de alguna forma Wilde es consciente de las flaquezas de su discurso y nos deja entrever, ¿no? Que no hay una perfección, yo lo veo así, que no hay una perfección en el arte, ¿no? O sea, normalmente el artista se mueve en estos límites intentando, ¿no?, obtener lo mejor de ambas partes. Yo, al menos yo lo interpreté así, ¿no? O sea, normalmente el artista se mueve en el límite entre lo que él considera real, en lo que es su visión y en lo que es el arte, ¿no? O sea, es un trabajo complejo que por lo menos yo lo veo así e intenta de alguna forma tener cierta maestría de eso, ¿no? Decir que yo podría, no sé cómo decirlo, no podría yo posicionarme, ¿no? Me encantan ambas posiciones, realmente el realismo me pareció fantástico porque afronta temas de moral desde otros puntos de vista y nos dejan como libres juzgadores, ¿no? Algo que me encantaba de Madame Bovary era que cualquiera podía ver al personaje, al protagonista Emma, como alguien inconforme, como alguien que hizo mal o como alguien que hizo bien, a su esposo como alguien que hacía las cosas correctas y resultaba ser malo. Entonces me parece fantástico porque habría un parteaguas a juzgar, ¿no? Puedes irte hacia el lado fantástico y justificar, ¿no?, quizás estos personajes de Tolkien, ¿no? Creo que la crítica que le daba a uno de sus amigos era que eran mentiras en hilos de plata, ¿no? Era el creador de Narnia. La verdad es que no recuerdo el nombre del autor.
Y él resaltaba la importancia, ¿no?, de lo fantástico, y yo concordaba, o sea, tiene razón, realmente lo fantástico es un elemento genial. O sea, el de alguna forma descalabrar la realidad, ¿no? Y crear estas hadas, y crear estos animales que vienen a embellecer el mundo y tener todo una razón, ¿no? Quizás, o no tenerla, es lo fabuloso. Creo que intentar moverse entre las dos formas, es maravilloso. Igual lo que se veía aquí en Latinoamérica, que surgió, que fue este realismo fantástico, me parecía a mí descabellado, pero precioso, ¿no? O sea, es como, te voy a presentar la realidad hasta que tú dejes de creer que es la realidad, ¿no? Y de repente entra una cuestión fantástica, ¿no? Recuerdo mucho este cuento de Borges, ¿no? Sobre un hombre que lo van a fusilar y de repente se detiene el tiempo, ¿no? Y tiene todo el tiempo del mundo como para hacer y pensar, ¿no? Entonces es fabuloso. Quizás está también de la escritura de los dioses, ¿no? Del sacerdote que ve en el, ¿cómo se llama este animal? Creo que es el tigre, ve en las rayas el lenguaje de los dioses y decide no utilizarlo contra los españoles, sino morir con la clave del mundo. Me parece fantástico porque algo que yo cito constantemente es este pacto de ficción, ¿no? O sea, creo que la realidad es tan amplia como tú decidas aceptarla, y la fantasía precede a lo mismo, ¿no? La fantasía es tan amplia como tú de alguna forma digas, eso yo lo creo, ¿no? Y si no, pues ahí están todos estos cuates que creen en el universo, ¿no? O en el tarot, o en la magia, o que creen en estos libros de superación personal, ¿no? Pues con su mente de tiburón y esas cuestiones. O sea, es fantástico el mundo porque existen tanto esos tipos como existen los tipos que son como Hamlet, ¿no? O los personajes tan decadentes, ¿no? Que tienen una visión pesimista del mundo. Creo que eso es lo bello, ¿no? Y Wilde en ese punto se dio cuenta de su flaqueza y quizás en una especie como de decir, sí, el viejo va a morir y el mundo va a seguir girando, hay que movernos, ¿no? En ese límite, simplemente. Gracias, Héctor. Nada más voy a dejarles una pequeña tarea, y nada más te doy la palabra, Mar, con esta frase que nos compartes en alemán, la de In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, donde dice, trabajando entre los límites es donde se revela el maestro. Yo me pregunto, y eso los dejo de tarea, esos límites, ¿quién los pone? ¿Cómo se ponen? ¿Son contingentes? ¿Son idealistas trascendentales? ¿Sobreviven a las épocas? ¿O nosotros las moldeamos? ¿O las épocas terminan moldeando esos límites? Esa es la reflexión que yo me dejo. No es una cosa fácil, te digo, porque yo que estoy viendo cómo se como los conceptos como algo vivo, no como algo estático en mi tesis, esos límites creativo-artísticos también se insertan en esta misma lógica, o tenemos que pensarlos en una lógica diferente, o en otra intelección diferente, si se me permite la expresión. Omar, por favor. Ese sería como el paréntesis que doy de tarea. Maldita sea, Joaquín, más tarea. Estoy cansado. No, no voy a comentar la pregunta, que me parece buena, porque creo que tiene que ver con las convenciones artísticas. Tú hace rato leíste un fragmento del mismo Wilde, y que tiene que ver con esta capacidad de recrear la realidad empleando las convenciones artísticas, ¿no? Entonces lo que hace es justo tomar la realidad, pero lo que tiene que hacer es trabajar con ciertas convenciones artísticas, cierta reglamentación artística. Ahí la pregunta, pues, es a quién define esas convenciones artísticas, porque esas convenciones ponen los límites, ¿o no? Yo tal vez repita cosas que se dijeron, pero yo creo que, o sea, me preguntaría, ya ven que usa esta metáfora de los realistas, y yo me pregunto con lo crudo, y yo diría, ¿puede haber una relación cruda con lo real? Porque cuando comencé a leer el artículo decía, es que esto es un diálogo, muy a la forma platónica de expresar ciertas ideas, ¿no? Que tal vez lo que está haciendo es poner en juego ironía para decir al final otra cosa, ¿no? Me pasó lo mismo que Héctor comentó al principio, ¿no? Y de pronto pienso, digo, tal vez lo que está, si regresamos a la sesión pasada, tal vez el contrapunto podría ser Emma, alguien que se toma a pecho la idea de que la vida tiene que imitar el arte, y la insatisfacción
de lograr esa imitación cabal de lo que está puesto en el arte. O sea, esta mujer que necesita, a partir de eso que observa en sus libros, eso que no es lo real, buscar esa aspiración, es eso, y que no lo logra. Y bueno, si jugamos esa misma metáfora con el Quijote, bueno, lo que él tiene que comenzar a ver, yo creo que ahí, en el caso del Quijote, es más ilustrativo, porque creo que lo que está tratando, yo creo que en las muchas interpretaciones que se le puede dar a Wilde, es tal cual literal, ¿no? Todos estos ejemplos que comienza a dar cuando la vida trata de imitar al arte. Pero ya no coloquemos solo el arte, sino pensemos en las formas de representación, ¿no? Y entonces las formas estéticas de representar los cuerpos, las representaciones estéticas de los cuerpos, pues ahí estamos las personas tratando de recrear esas representaciones idealizadas de los cuerpos, de las imágenes, en fin, de las formas de hablar. Yo creo que más bien la reflexión que me parece muy interesante tiene que ver con que lo que hace el arte es moldear nuestras formas de percibir lo real. Y al recrear la realidad, lo que nos permite pensar es lo posible, no necesariamente lo que es, sería la pretensión más positivista y realista, decirnos lo que es la relación cruda con la realidad. Pero justo para el arte tiene la posibilidad, a diferencia de la ciencia, o de esas ciencias más más decimonónicas, porque hay que decirlo, es una idea de ciencia muy decimonónica, tiene la posibilidad, la posibilidad de pensar otras formas de ser, ¿no? Otras formas de sociabilidad. Y en ese sentido creo que la capacidad poética del arte está en mostrarnos eso, otras formas de ser, ya en términos incluso educativos, que igual le interesan más a Joaquín. Creo que en ese punto se vincula con la educación, porque un proceso educativo siempre trata de pensar en más lo que es lo real, abrirnos los horizontes y decir hay otras formas de leer, de pensar, de mirar, que no son solo las que están. Por eso creo que la literatura y el arte tiene un impacto profundamente subjetivo, formativo en las personas, porque nos permiten pensar otra cosa de lo que ya estamos puestos. Por eso yo pensaba que estas formas de literatura contemporánea no son realistas en el sentido que nos permiten pensar otras formas de ver, y también son un archivo de la actualidad. Pero creo que esta pretensión de estas nuevas escritoras es tratar de pensar narraciones que nos posibiliten pensar en más lo real, no en lo que ya está. Y por eso pues yo diría, no hay una forma inmediata con lo real, nunca hay nada crudo, siempre hay una mediación, y el arte tiene que aprovechar esa relación ficcional mediada con lo real para potenciar ese mismo contacto ontológico. Sí, al final de un contacto que es equívoco, que no es puro ni unidireccional, sino que se presta ahí entre los hermeneutas a una o varias interpretaciones. Ahí podemos meter a Gadamer, a Riquet y a su hermeneuta de confianza. Pero al propio Barthes, por ejemplo, si le quieres dar otro cáliz al asunto. Gracias, Omar. Néstor, por favor, ¿cuál sería tu comentario de cierre? Pues yo me iría con la reflexión más crítica, bueno, tratando de rescatar una vena de pensamiento crítico respecto a la lectura. A mí me gustaría pensar en qué vamos a meditar luego de leer un texto como este de Oscar Wilde, ¿sí? ¿Para qué leerlo ahorita? La clásica pregunta de los que quieren vender libros. Pero en serio, ¿no? Pensamiento crítico. O sea, ¿cómo vamos a ver? No solo porque escribe de manera preciosa, sino porque si bien yo no soy tan bueno para leer literatura como lo es Héctor, sí logro percibir algunas actitudes de los autores en la literatura. Y la actitud que más me gusta de este texto es la actitud de crítica, un pensamiento crítico. No solo es descontento respecto al realismo,
Es todo el texto. A mí me parece que es un intento de depurar la una corriente que él ve ya sesgada o en peligro o quizás incómodo, y trata de aportar la parte del prisma creativo ficcional que él cree que se está perdiendo. Y si bien podemos posicionarnos en que, como yo, que es excesiva, que el realismo realmente a mí me parece también otra manera de abordar los temas del espíritu de la literatura, del autor, el cauce que quiera llevar la obra literaria. El realismo es una herramienta más, no solo la fantasía, no solo lo ficcional o la especulación ficcional o ficticia de la ciencia ficción, por así decirlo, cuento o lo que sea, o la poesía misma. Es una herramienta más que tenemos para abordar lo real desde ciertas perspectivas que no se alcanzaron de esa manera o de otras, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo con reservas a Omar, pero también quiero rescatar la parte crítica, cuando él está separando, por ejemplo, los revestimientos que hace las personas respecto a la moda, porque trata el realismo como una moda. Entonces abro esta cita del texto cuando está criticando precisamente esto. Dice, abro comillas: créeme, mi querido Cyril, la modernidad de la forma y la modernidad del asunto son equivocaciones totales y absolutas. Hemos confundido el uniforme de la época con la vestidura de las musas, y gastamos nuestros días en las sórdidas calles y los espantosos suburbios de nuestras viles ciudades, cuando es con Apolo en el monte donde tendríamos que estar. Ciertamente somos una raza degenerada, y hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de hechos. Cierro comillas. Aquí, si bien es una crítica totalmente al realismo y al asunto de ser racionalista con los hechos puros y duros, yo lo estoy usando, me estoy fijando más en la actitud, y él desde su tiempo está diciendo algo así como: nos hemos revestido de arte con los trapos del presente inmediato y lo hemos llamado el arte de la humanidad. Entonces, qué egolatría vil, banal es mirar y juzgar la totalidad de la realidad artística del que se acaba de poner un traje diseñado y cosido hace 20 minutos, ¿no? Entonces, más o menos es esa actitud como crítica que me gusta en textos como este. Me quedo más con eso que bueno, también con lo que dijeron aquí, pero inicialmente me quedo con esa vena crítica y ya nada más. Muchísimas gracias, Néstor, y muchísimas gracias ahora sí que Héctor, Omar, por esta invitación a problematizar este texto de Oscar Wilde, La decadencia de la mentira. Gracias por estar aquí con este comentario, lo aprecio bastante como siempre, y ya con esto pues ya doy cierre a este comentario que me ha parecido bastante enriquecedor, como todas las reuniones que hemos tenido aquí. Y ya nada más para preguntar en términos técnicos, aquí me toca cederle la batuta de Asterión para la siguiente sesión. Néstor, te cedo oficialmente la batuta de Asterión. Por favor, dinos qué obra nos vas a poner a leer o película nos vas a poner a ver. Y sería, ahí tenemos lo del día, que según yo calculo sería para el 24 de mayo, dependiendo de la extensión de lo que nos quieras proponer. Te escuchamos, Néstor. Gracias. Bueno, yo creo que 15 días son más que suficientes. Incluso podría ser una semana, pero realmente sí ya somos adultos y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces 2 semanitas son suficientes. Va a ser una película. Se llama Brasil. Es de 1985, es ciencia ficción, quizás un poco de comedia. Yo creo que les va a gustar. Se puede ver en Disney, en Prime, o si no la tienen me avisan y yo se las paso. Ya la descargué por internet. Es el director de Terry Gilliam, es el director de 13 monos. Entonces
Pues esta película también es de ciencia ficción y espero les guste. Les paso la imagen y nos veríamos entonces el 24 y 31. Entonces me ajusto a lo que diga la mayoría. ¿Quieren hacemos una votación como a mitad de semana ya que tengamos... Vayas viendo y precisamos. Recomendaciones. Yo no tengo desafortunadamente para esta ocasión. No sé si alguien quiera decir sus recomendaciones de la semana para ir dando este cierre de la sesión de hoy. ¿Quién se anima primero? Omar, por favor. ¿No? No traes recomendación. No, tampoco. Héctor. Y dejando a Néstor al final, que es el que más trae, ¿no? Bueno, algo nada más que quería comentar al final. Creo que lo maravilloso de White es que también, bueno, siempre que terminas un texto, como que nunca, o siempre te queda en la cabeza la idea de que no terminas de comprender lo que te quiso decir de todo, ¿no? Creo que hasta, o sea, hablamos de Dorian Gray, de Salomé también, así como que siempre queda algo más de fondo, ¿no? Dentro de su literatura, o sea, como que siempre terminas como pensando que hay algo más que no viste, ¿no? Ahorita yo estoy leyendo La Villa Verde, de King. Stephen King. Es un maravilloso libro, o sea, la película era muy buena y se parece bastante al libro, pero el libro está muy bueno, la verdad. Me sorprendió. Creo que es de los primeros que leo de él que no es terror. O sea, es interesante. Alguna vez un amigo decía que Stephen King no existe, ¿no? O sea, estilo la Tierra plana, ¿no? O cosas así. Decía que realmente es un escritor fantasma, ¿no? Y tenía cierto sentido, o sea, no te voy a decir que no es como que es imposible, pero decía que era como muchos escritores que tomaban ese nombre, no solamente así podría ser un escritor tan prolífico. O sea, es algo que causa gracia, pero tú dices, o sea, no es una incoherencia, ¿no? Es un tipo que realmente trabaja bajo una fórmula, es cierto, prolífico también es cierto. Hay libros que es como, yo creo que cualquier escritor prolífico que a veces aciertan y a veces son una cosa así que dices, no es una churrada tal cual, ¿no? Mencionaba a alguien que yo escuchaba hablar, esta idea que retomaba de Lovecraft, que también tocabas tú, Joaquín, sobre el hacer de algo cotidiano algo escalofriante, ¿no? O sea, hay una palabra específica. Luminoso. ¿Perdón? Lo ominoso. Luminoso, exactamente, ajá. Y era algo que tocaban también cuando estábamos allá en el de la práctica de Lovecraft, que fue que llegara a Néstor. El cómo utiliza luminoso es una forma distinta quizás de la que tenía de Lovecraft, porque Lovecraft lo llevaba al espacio, ¿no? Le daba unos tintes como de insomniación, ¿no? Como de sueño. Y Stephen King creo que lo utiliza mucho a partir de su narrativa. O sea, él te va construyendo una narrativa que de repente la que está hablando es una lavadora, ¿no? O sea, la que estás escuchando. Pero es maravilloso en ese aspecto. En esta obra es distinta. Realmente yo he leído de King porque King utiliza muchas voces uniéndolas como de alguna forma en pequeñas historias que se reúnen de repente, porque son narraciones que de repente entra un granjero y está escuchando lo que piensa, y luego entra la vecina, ¿no? A decirte lo que piensa, y de repente está una visión general de qué es lo que piensa, y en esta de La Milla Verde es la narración como anacrónica del protagonista, y es Paul, se llama, si no me recuerdo el protagonista. Y es interesante por los tiempos en los que pone y también las visiones que él tiene de los presos, ¿no? Y cómo va cambiando su forma también de verla, ¿no? Así como que es un trabajo que de repente siente una piedad tremenda, ¿no? O sea, como de decir así hay una parte donde electrocutan a uno, si han visto la película, que es como un jefe indio, y dice, hemos triunfado otra vez en lo que no podemos crear, ¿no? O sea, en la destrucción de lo que no podemos crear.
Y es, es maravilloso, ¿no? Te queda así como un aire de tristeza, ¿no? O sea, y luego ese personaje también que construye que se llama Percy, que es como guardia que está conectado al, ¿cómo le llaman a este? Como al que rige ahí, está emparentado con él. Entonces lo pone ahí y en la película se ve este personaje de Percy que es como una especie de antagonista que siempre está como tratando de encajar, pero es odioso, ¿no? O sea, es un tipo déspota que está ahí por poder y que realmente no tiene ni idea de qué hacer. Y hay una escena donde cachetea todavía el cadáver, ¿no? Del jefe, así como que termina crucial cuando hemos triunfado en lo que no podemos crear y de repente el antagonista cacheteando el cadáver y me escuchas, ahí en el infierno, hay mucho lugar para ti ahí en el infierno y una conclusión también de otro preso, ¿no? Que de decir, él ha pagado su cuenta con la sociedad, déjalo descansar y no lo vuelvas a tocar, ¿no? O sea, es maravilloso. Creo que este libro a mí me sorprendió muy gratamente de King, porque hay unas churradas que de plano yo abandono. O sea, hay cosas que cuando no me agradan, no me agradan y termino ya declinándolas, pero sí lo recomendaría bastante. O sea, yo creo que después de me leería La Milla Verde. Y ya como segunda recomendación, que me alargué mucho, Pecadores. Acabo de irla a ver ayer al cine y me parece un experimento interesante. O sea, si bien es una película que se vende como terror, es un terror distinto. O sea, si tú vas a ver o esperas ver una película de terror, te va a sorprender de una forma extraña. Juega bastante con la música y a veces te choquea. Hay una escena que a mí me choqueó bastante, que me quedé así como que, órale, o sea, no sé si decir es obra de arte o es una churrada, pero lo interesante de la película es eso. O sea, creo que experimenta de una forma distinta con el terror en algunos momentos. En algunos son unos churros, algunos podrás creer que son muy buenos o son unos churros también, pero me sorprendió realmente la película, me agradó. Muchas gracias, Héctor, sobre todo por esta última recomendación, cuando el terror luego puede darte una expectativa distinta o propuestas que cambien tu giro interpretativo en esa parte. Néstor, por favor. Bueno, yo me puse un poco patriota y fui a la Cineteca a ver películas mexicanas. Y fui a ver dos que me gustaron bastante. Bueno, este, tres, aunque no está tan buena. Mm, la primera, que fue la que no me gustó tanto porque no me gusta, bueno, esa es opinión mía, no me gusta mucho María Félix, la doña y toda esta actriz súper reconocida del cine de oro mexicano, aparece aquí, pero sí me gusta la película por cómo está manejada. Se llama Enamorada de 1946. María Félix, Pedro Armendáriz, Fernando Fernández, estoy leyendo el reparto, Eduardo Arosamena, y bueno, eh, tiene Cine de oro, cine blanco de oro y cine de oro mexicano, ajá, mexicano. blanco y negro, época de la Revolución. Relata la relación romántica entre un general de la rebelión, de la revolución, que invade el pueblo de una chica que es indómita, protagonizada por María Félix. Pero lo que me gusta de esta película es que lleva a cabo los ideales y los explica, por qué mata a las personas, por qué deja a otros libres, o sea, por qué quiere reformar la sociedad. Y también cómo él tiene una conversación con un cura que a propósito es su amigo de la infancia y comparten su idea de Dios, su idea de la santidad. Él relaciona y también queda prendado, queda enamorado de esta mujer a la manera sacrosanta o una manera beata, pues. Pero los diálogos están
son diferentes de la clásica Pedro Infante, borracho y desamoríos, que son pues ya bastante muy vistos, ¿no? Ya no hay mucho que ver allí. Y aquí los ideales revolucionarios y los ideales casi hasta ideológicos, supongo, no llegan tanto a lo filosófico. Son bastante interesantes y son bastante aportativos y están buenos. Las otras dos son de terror y me gustan bastante. Una es Alucarda. No la había visto, está muy buena, está bastante fuerte. Es como una película de serie B, o efectos bien malísimos, pero un festival de sangre, sí, muy, muy divertido. Y por momentos, no sé si prestarle atención, si era una película antirreligiosa o si era una película de festival, eso de festival gore, pero tiene unas partes hasta mágicas. O sea, el edificio donde están las niñas, donde nació la hija del diablo, está preciosísimo. La escena en donde se convierte en una como demonio vampiresa y ataca a una madre, que a propósito las vendas están como muy perturbadoras porque las monjas no tienen hábitos, decidieron envolverlas en vendas y se ven las vendas sucias y nos queda como algo extraño y sucio y perturbador. Pero está muy buena, está interesante. No tiene un gran argumento, no se pone a filosofar de nada, pero tiene como pequeños atisbos de magia del cine que no se ven en otras películas y que solo se ve en el cine de terror. Y yo creo que eso es suficiente para recomendarla, ¿no? Tiene algo, ese algo que no tienen otras películas y que está ahí. Algo así como del crepúsculo al amanecer, ¿no? Es para divertirse, pero no la puedes seguir viendo y dejar de ver y está muy buena. Eh, bueno, y también aborda muchos temas del vampirismo porque está claramente influenciada por Carmila del Sheridan Le Fanu. O sea, tema LGTB. Relación entre dos mujeres. Esa y la última, la de Veneno para las Hadas, que no la había visto bien, pero ya por fin la vi en la Cineteca, en la función gratuita. Y sí, me gustó, está bastante buena, está muy interesante, es como un cuento de horror, obviamente, en el mundo infantil. Dos niñas se conocen, una aborda su realidad, pues disruptiva por la muerte de sus padres, frente a una niña que tiene a sus padres y que tiene mucho dinero, y eso le causa un tremendo golpe y ella quiere ser bruja y trata de manipular a la otra, y la otra trata de desenmascararla, pero no puede porque va cayendo justamente en esta ficción y ambas se creen la ficción y al final todo sale macabramente, pero está muy buena, está interesante desde el mundo infantil, aunque es como una historia casi de amistad y tragedia. Eh, y ya nada más, esas tres películas eh, pues mexicanas que me puse medio patriota en la, en la Cineteca. Y ya, nada más. Hay un montón de terror de cine mexicano que están muy buenas. O sea, ahorita que mencionabas, también que me gustaba mucho el libro de piedra, ¿ya la viste? El libro de piedra, la tía Alejandra también se me gustaba bastante. Ya no la he visto. ¿La tía Alejandra no la has visto? Está No. muy buena. A mí también de las que más me gusta de terror. También había ahí otra que es El espejo de la bruja, que también está muy buena. Sí tiene bastante el cine mexicano de terror que está muy, muy bueno, la verdad. Pero sí, esa de Veneno para las Hadas, hasta me recordaba como esta cuestión de las chicas superpoderosas, ¿no? Cuando no pasaban como que el rostro de los adultos, o sea, como de la No. velo, así se me imaginaba, porque de hecho no son como que no es relevante realmente los adultos ahí, ¿no? Porque no les dan un rostro, ni sus ideas, ¿no? O sea, casi no tienen diálogo, más que muy poco, ¿no? Así de que vamos a ir a la casa de campo y ya. Y están interactuando las dos chicas y tienen una personalidad tan buena que ellas mismas sostienen la película, ¿no? Nada más la pura imaginación de las dos chicas. Una, con una labia tremenda y la otra altamente imaginativa también, ¿no? Sí, el único rostro adulto que aparece es el de la abuela, como bruja. Eso es algo curioso. ¿O no?
Así yo lo vi en la película. Impactante, ¿no? Ajá, cuando la... Pero Sí, cuando le dice, mira, ¿no me crees que soy bruja? Pues ve y se pone atrás del... ahí está, ¿no? Ahí está Sí. la bruja. Está muy buena. Tiene Ahí tendría un buen ejemplo de los mentirosos, Wilde, ¿no? O sea, esa niña podría entrar perfectamente ahí, en su discurso. Está muy, muy muy buena buena porque porque sutilmente sutilmente habla habla de la de la propia propia psique de psique la de la niña que niña que perdió a perdió a sus sus padres. padres. No No es es odiosa, odiosa, o sea, no le no le pone pone una una postura postura moralista moralista o o maniqueísta en maniqueísta la en la que que la la niña niña rica es rica la es la mala y mala la y la mentirosa mentirosa es la es la buena buena o al o al revés. revés. No las ponen en lados moralmente contrarios, sino es precisamente como el mundo mental de ella y cómo se transfigura en la realidad y su deseo por manifestarla, porque hasta quería ser rica, quería volverse la bruja más mala de todas, se creía ya la ficción que ya quería ser, pasarse al lado satánico, pero era su propio mundo infantil debido a la vida que llevó, y eso está muy bien hecho en las películas. Era una interacción entre los dos mundos fantásticos, ¿no? De las niñas, o sea, no. Ah, Podrías bueno, ver la porque ética o moralmente, no más, la visión más floja quizás sería así como que no, pues es que era una mentirosa y estaba mal lo que decía, pero realmente eran dos, o sea, comprendes que es una mentalidad de dos niños interactuando, ¿no? Con ficciones en un conflicto, ¿no? En algún punto cuando uno ya quiere sacar la ventaja, ¿no? De quitarle a su perro, o sea, eso, eso ya llevaba como a la confrontación final, ¿no? Pero, o sea, lo maravilloso es eso, ¿no? Ver cómo conflictúan los dos ficciones de los niños, ¿no? De las niñas, en este caso. Sí, muy buena, se las recomendamos. Bueno, pues si ya no hay nada más que decir, pues damos cierre a esta sesión de hoy y pues nos estaremos viendo ya sea para el 24 o el 31, ya eso lo precisamos con más calmita con la película de Brasil. A ver a qué caminos de exterior nos lleva Néstor con esta película. Breve preámbulo, te voy a mandar dos archivos, ahorita se me paró la grabación por una extraña razón, pero ahorita te mando las dos partes para Néstor, para el registro del día de hoy. Fuera de eso, les agradezco mucho por haberme acompañado en este laberinto con Oscar Wilde. Ya es un invitado de casa prácticamente este autor, como por las veces que hemos leído varias de sus obras en este espacio. A ver qué nos trae Néstor con esta película de Brasil y pues seguimos en contacto. Les agradezco mucho, que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. dale, cuídense, Hasta nos luego, que vemos. estén muy bien, bonito día. Bye, bye, bye.